Un saludo a todos. Vamos a iniciar con esta teórica de anestesia regional parte 1. ¿Ya? Como definición, es importante saber que la anestesia es el adormecimiento selectivo de una distribución nerviosa o región específica que permite facilitar una intervención quirúrgica. Es un bloqueo del impulso nervioso en un tramo definido y que generalmente tiene la característica de ser reversible. Entonces, por lo tanto, nosotros cuando realizamos algún bloqueo o una anestesia regional en un miembro o un área determinada, se caracteriza o inicialmente se caracterizaba para lograr un procedimiento quirúrgico, una sutura, una curación o la realización de algún procedimiento a través del bloqueo selectivo y que es reversible del impulso nervioso en un área determinada. Existe como antecedentes que los primeros en iniciar o dar datos de una anestesia regional o el uso de los anestésicos locales, obviamente, fueron los incas quienes al usar la coca para realizar procedimientos ya en el siglo XVI daban inicio a el uso de anestésicos locales. ¿Cómo lo hacían? Masticaban la coca junto al guano o a la harina de maíz que hacían las famosas cocadas, que es la combinación con cal o cenizas que favorecían la formación de una pasta en la que pasta base de cocaína, que este era el inicio de las primeras etapas de una anestesia, o sea, del efecto anestésico que ocasionaba estas cocadas al colocar en un área determinada. Entonces, ya en Viena, Scherzer, junto con Albert Niemann, aislaron ya el clorhidrato de cocaína, que era la base importante del inicio también de las anestesias con este tipo de pacientes. Y quien fue el primero en hacer la administración clínica a través de la aplicación en la lengua, que era un aprendiz de oftalmología, Karl Kohler, quienes fue dando el primer inicio de la administración clínica de los anestésicos locales, ¿no? Y obviamente Kohler y Joseph Gardner fueron aquellos que administraron una anestesia tópica en la conjuntiva ya en 1884, dando ya inicio a lo que es la anestesia local con la administración de cocaína por vía tópica, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya en épocas pasadas nosotros teníamos la administración o el uso de anestésicos locales y fue en esta región del área andina donde se inicia el uso de los anestésicos locales y que permitían hacer trepanaciones. Existen evidencias de esto donde permitían hacer trepanaciones de los pacientes para poder hacer algún tipo de tratamientos específicos, ¿no? O sea, por lo tanto, nosotros tenemos amplia participación en la realización o en los inicios de los anestésicos locales, ¿no? Los procedimientos, los tipos de procedimientos que nosotros realizamos con una anestesia regional, ya habíamos hablado o definido en anestesia, en los bloqueos del neuroeje, que tanto la anestesia espinal como la anestesia peridural están inmersos dentro de la clasificación de los bloqueos de tipo centrales. ¿Sí? También vamos a tener en esta primera parte la anestesia local, que la anestesia local divide el uso de los anestésicos locales como su nombre lo dice, puede ser por vía tópica, por vía infiltrativa, a través de bloqueos nerviosos periféricos y eso prácticamente como anestesia local. Sin embargo, también la anestesia regional se divide en bloqueos centrales y periféricos y los bloqueos centrales van a ir a hacer la anestesia peridural y el espinal y los periféricos ya entran el bloqueo de nervios periféricos, la infiltración o la misma tópica que nosotros vamos a tener. Entonces, por lo tanto, esta clasificación nos permite establecer de que podemos utilizar o podemos realizar algunos procedimientos con anestésicos locales en diferentes áreas y en diferentes tipos de aplicaciones.
Las fibras nerviosas que nosotros vamos a ir a tratar cuando administramos anestésicos locales son diferentes y cumplen diferentes funciones. Por lo tanto, estos dependen del diámetro y de la velocidad de conducción del estímulo nervioso. Entonces vamos a tener que tenemos de acuerdo las fibras A alfa, que tienen un diámetro de 10 a 20 micrómetros, una velocidad que transmiten la velocidad de conducción de 70 a 120 milisegundos y tienen una función motora y propioceptiva. Las A beta, que son ya con un diámetro mucho más pequeño, mitad que las anteriores, entre 5 a 12 micrómetros, y una velocidad de conducción de 30 a 70. Y ellas son que tienen una función de transmitir la presión y el tacto. Las A gamma de 4 a 8 y tienen una velocidad de 15 a 30 milisegundos. Esas trabajan en la función propioceptiva o en la transmisión del dolor. Las A delta, que son mucho más pequeñas, de 1 a 4 micrómetros y tienen una velocidad de conducción de 12 a 30, transmiten el dolor y la temperatura. Las fibras de tipo B, de 1 a 3 micrómetros, y estas tienen una velocidad de 3 a 15 milisegundos y son encargadas de producir la vasoconstricción. Y las C finalmente, que son las más pequeñas, de 0,5 a 1 micrómetro y que tienen una velocidad de conducción de 0,5 a 2,5 milisegundos. Y estas se encargan de la función de regular el dolor y la temperatura. Por lo tanto, todos los anestésicos locales o todas las funciones que nosotros vamos a ir a tener están en función de lograr un bloqueo en diferentes áreas y de esa manera nosotros vamos a ir a afectar o inhibir algún efecto contrario al paciente. Es importante también recordar que cada fibra nerviosa está compuesta por varias partes y esto hace que nosotros participemos en los diferentes bloqueos de acuerdo al área en que nosotros vamos a ir a trabajar o bloquear. Nosotros sabemos que cada nervio está constituido por varios, primero por los fascículos, estos fascículos que van a ir a estar envueltos por el endoneuro, después el endoneuro, vamos a tener a continuación el perineuro y vamos a hacer finalmente cada nervio con el epineuro, que son las envolturas que nosotros vamos a tener para utilizar o para saber en el momento que nosotros bloqueamos una fibra nerviosa, ¿no? Entonces, las envolturas de las fibras nerviosas están constituidas por el endoneuro, el perineuro y el epineuro, que es la capa más externa, ¿sí? Es importante tener en cuenta que nosotros tenemos en cada fibra nerviosa periférica, vamos a tener que estar envueltos o están cubiertos por mielina. Y tenemos aquí fibras mielínicas y amielínicas que también participan en la respuesta de un determinado bloqueo nervioso, y de esto dependen también las respuestas y la forma en la que van a ir a tomar los anestésicos locales un determinado bloqueo regional. Entonces vamos a tener que aquellos que están envueltos por mielina, vamos a tener los nodos de Ranvier, que es la brecha de vaina de mielina en diferentes segmentos, ¿no? Y de acuerdo a las fibras, hay algunas fibras que están cubiertas por mielina y otras que no. Entonces es importante que nosotros recordemos siempre de que las fibras nerviosas periféricas pueden estar cubiertas sí o no de mielina, y no olvidarnos que cada fibra nerviosa periférica está compuesto primero las fibras por una parte interna que es el endoneuro, varias fibras van a estar cubiertas por el perineuro, y varios de estos fascículos van a conformar el mismo neuro y están envueltas en el epineuro, ¿no? Y esto hace que nosotros podamos hacer un bloqueo regional de acuerdo a estas estructuras.
Los anestésicos locales en general están divididos en dos grupos, los ésteres y los amidas. Los ésteres son aquellos que están prácticamente metabolizados por la colinesterasa plasmática, tienen una vida plasmática corta de aproximadamente 1 minuto y su producto de degradación está por el ácido paraminobenzoico. Dentro de estos grupos de ésteres están la procaína, la cocaína como clorprocaína y la tetracaína. La cocaína, que en el momento, en la actualidad, que la única aplicación clínica que tenía prácticamente era la aplicación tópica en la conjuntiva. Las amidas son las que nosotros utilizamos en la actualidad y que estas son la lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, etidocaína, ropivacaína. Y estas se metabolizan por dihidrólisis en el hígado y N-desalquilación. Entonces, por lo tanto, tienen una vida media más larga, de aproximadamente 2 a 3 horas. Esto hace que los bloqueos regionales duren aproximadamente este tiempo que nosotros tenemos para eliminar. Entonces, nosotros los anestésicos locales que utilizamos, lo más común, las amidas. Nosotros tenemos muchísimas áreas de uso de aplicación clínica de acuerdo a cada uno de los anestésicos locales y, y estos están dispuestos en función de la parte clínica que nosotros tengamos cada uno, ¿no? Puede ser desde las áreas infiltrativas a la instalación de anestésicos locales a nivel del neuroeje. El pKa importa mucho, ¿para qué? Porque es la constante de disociación de los anestésicos locales en un determinado pH. Y eso también importa mucho para saber el tiempo de duración de cada fármaco. ¿Cuánto es el inicio de acción? La duración de los anestésicos locales generalmente está asociado a un tiempo determinado por una vía determinada que depende de la concentración del fármaco también al cual vamos a ir a administrar, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que podemos hacer desde infiltraciones regionales, bloqueos de plexos, como vamos a ir a utilizar, hasta bloqueos del neuroeje, pero que esto está en función de una dosis máxima recomendada del anestésico local, que en este caso si se están dando cuenta que existen dosis en las amidas, que son importantes recordarlas, las dosis máximas, porque en función de esto se va a hablar de toxicidad de un anestésico local. Entonces, la lidocaína, no utilizar más la dosis máxima recomendada, 300 miligramos. No olvidarse porque por cada mililitro, generalmente la lidocaína viene al 2%, y lo que significa que por cada mililitro utilizamos nosotros la lidocaína, es equivalente a 20 miligramos por mililitro. Entonces, aproximadamente no más de 15 mililitros de lidocaína por la vía que sea recomendada es lo indicado. La bupivacaína 175, tener mucho cuidado con la dosis porque tiene un efecto, un inicio de acción moderado y duración prolongada, aproximadamente de 3 a 5 horas, y la toxicidad es alta, sobre todo si nosotros administramos o no nos percatamos de hacer una aspiración y se vaya al espacio intravascular. Nosotros recordarles siempre que la bupivacaína es más cardiotóxica y la lidocaína más neurotóxica. Entonces, nosotros tenemos que jugar siempre con la dosis máxima permitida. Y así sucesivamente, la ropi y la etidocaína y la L-bupivacaína. Entonces, por lo tanto, este cuadro nos hace un resumen de que es importante el pKa para como constante de disociación, que el inicio de acción de los fármacos es cuál es más rápido, lento o moderado. La lidocaína dentro de las amidas se constituye el de inicio más rápido. La bupivacaína es de inicio moderado, no es tan largo, aproximadamente dura entre 2 a 3 minutos con un efecto anestésico aproximadamente el 5. Y esto va a variar también de acuerdo a la vía de administración, porque si nosotros colocamos a nivel del neuroeje, probablemente se tarde un poco más el inicio de acción.
Los anestésicos locales tienen propiedades físico-químicas propias de cada uno. Entonces, que dependen mucho de sus características. ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas de los anestésicos locales? La alta solubilidad, liposolubilidad, la unión a proteínas y el pKa. Entonces, la alta solubilidad, los anestésicos lipofílicos son aquellos que cruzan fácilmente la membrana nerviosa. Y de esto depende mucho la acción de alguno de los, el efecto que tengan los anestésicos locales. Su unión a proteínas también es una característica o una propiedad físico-química importante. A mayor unión a proteínas, mayor duración del fármaco. Y aquí juegan un papel muy importante cuando los anestésicos locales se unen o a la albúmina o a las globulinas, y dependiendo de esto van a tener una unión más larga o más corta, una duración más larga o más corta del fármaco. Entonces, no olvidarse que otra propiedad físico-química es la unión a proteínas. A mayor unión a proteínas, mayor duración del fármaco. Y el pKa, lo que decíamos, es el pH al cual el 50% del fármaco se encuentra con carga y la otra sin carga. El fármaco con pKa más bajo, su inicio será más rápido por la mayor difusión del fármaco. Entonces, el pKa es importante para ver la difusión y el inicio de acción de los diferentes fármacos. Entonces, no olvidarnos estas características para el momento de elegir un anestésico local. Todos los anestésicos locales actúan a nivel de la membrana celular, y actúan idealmente haciendo un bloqueo de los canales de sodio a nivel por una unión estrictamente en un área específica a nivel de por la infiltración local, la prilocaína, la lidocaína, la mepivacaína, la bupivacaína y la ropivacaína. ¿Cuál es la concentración a utilizar? Por ejemplo, aquí de la lidocaína de 0,5 a 1%. Sin embargo, la presentación comercial de la lidocaína casi siempre viene a un 2%, lo que significa que nosotros debemos diluir la concentración. Esto cuando nosotros hacemos una infiltración local, ¿sí? Local, está hablando aquí de infiltración local. Lo mismo, la bupivacaína viene normalmente la concentración del fármaco al 0,5%, y la indicación de infiltración dice que usted utilice al 0,25 o al 0,5 para no pasar y llegar a la dosis tóxica, ¿no? Y esto hace que nosotros tengamos que diluir el fármaco. Ahora, depende de esto la duración del efecto de un determinado fármaco. En la lidocaína, que es la que más van a utilizar para una infiltración local de ustedes, van a tener una duración de aproximadamente 120 minutos, de media hora a una hora de efecto. En cambio, con la bupivacaína vamos a tener de 2 a 4 horas aproximadamente. Entonces, ahí radica, en función de eso, la duración del efecto y que yo quiero con el paciente. Ahora, cuando nosotros hacemos bloqueos periféricos de nervios, que podemos hacer bloqueos de plexo, bloqueos de terminales nerviosas, ya podemos utilizar diferentes fármacos como la mepivacaína, la bupi, la ropivacaína, a una concentración determinada, y esto también va a tener como efecto la duración de un determinado bloqueo. ¿Sí? Ya hemos hablado en peridural y en espinal la duración de los fármacos, cuando es hiperbárico y cuando es hipovárico y cuando es isobárico. Entonces volvemos a repetir, la varicidad de un anestésico local está en función de la comparación con la densidad de líquido cefalorraquídeo. Si es mayor a la densidad de líquido cefalorraquídeo, por lo tanto es una solución hiperbárica, y una solución isobárica cuando es la misma densidad de líquido cefalorraquídeo, y una hipovárica cuando tiene una menor densidad de líquido cefalorraquídeo. Que esto solamente nos sirve en el caso de que nosotros hagamos una anestesia de neuroeje. Cuando nosotros hacemos bloqueos de nervios periféricos o infiltraciones locales, necesariamente utilizamos soluciones que van a ser, que se llama, a concentraciones definidas, a una concentración de acuerdo a la presentación del fármaco.
Generalmente la secuencia del bloqueo en el sistema nervioso está bien relacionada con las subdivisiones que nosotros vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la secuencia de un bloqueo neural? El bloqueo simpático siempre ocurre con una vasodilatación periférica y un aumento de la temperatura cutánea, que es lo primero. Ese es lo primero que ocurre cuando nosotros hacemos un bloqueo regional. Existe pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica del área que nosotros hemos bloqueado. A continuación existe la pérdida de la propiocepción del área. En cuarto lugar, la pérdida de la sensibilidad al tacto y a la presión. Y finalmente, la parálisis motora. Esa es la secuencia que existe en un bloqueo neural. No olvidarnos de que todos los sistemas, todos están correlacionados en una anestesia del neuroeje. Cuando hablamos de un anestésico local, utilizarlos en el área periférica, es el área que va a ser intervenida. Pero cuando nosotros hablamos de ya intervenciones a nivel del sistema nervioso central, estamos actuando a nivel del neuroeje, que quiere decir a nivel de la médula espinal, que es uno de los circuitos principales de transmisión del dolor. No olvidarnos de que en el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, que forma parte del encéfalo, el cerebelo y el tronco cerebral. Y en el sistema nervioso periférico está constituido por ganglios y nervios periféricos, que esto transmite una sensación, estímulos somáticos y autónomos. Los somáticos está dado por los nervios craneales, los 12 nervios craneales y los 31 raquídeos, y el autónomo está dado por el simpático, parasimpático y el entérico. Entonces, por todas estas vías nosotros tenemos de los diferentes impulsos nerviosos hacia el sistema nervioso central. Todos los estímulos nerviosos necesariamente están combinados o están conectados con el sistema nervioso central. Ahora, la distribución metamérica es muy importante con los pacientes o cuando nosotros vamos a hacer el bloqueo regional para decidir nosotros hacer una anestesia a nivel del neuroeje y lo que ya les había explicado, anestesia peridural o raquídea dentro de la clasificación de los bloqueos centrales, y que esos dermatomas forman parte de lo que nosotros necesitamos bloquear en función de las áreas que están encargadas de la sensibilidad de cada paciente. Entonces, nosotros forman parte de esto que se llaman los dermatomas del neuroeje. Ahora, nosotros tenemos que recordar de que nosotros también tenemos plexos que forman parte de esto y que son el plexo cervical, el plexo braquial, los nervios intercostales, el plexo lumbar y el sacrococcigio, que forman parte de este tipo de bloqueos que nosotros vamos a hacer, y de acuerdo al tipo de bloqueo de plexo que yo quiero bloquear, voy a hacer la utilización de un determinado anestésico local y una técnica anestésica que nos permita, como su nombre dice, aliviar el dolor ante un posible evento quirúrgico. Quirúrgico empieza desde el momento en que ustedes suturen una herida o hagan una curación de una herida hasta en la actualidad. Todo esto a través del uso de terapias del dolor nosotros podemos utilizar como parte de técnicas intervencionistas del dolor. Entonces, nosotros podemos bloquear plexos, podemos bloquear a nivel del neuroeje, que estos ya serían los bloqueos centrales, que es la anestesia peridural y raquídea, los plexos de miembro superior y miembro inferior, que estos plexos que conforman tanto el plexo braquial, los intercostales, el plexo lumbar y coccigio, además de el uso correcto de un anestésico. Todo esto va a ser parte del uso de anestésicos. Hacer con esto? Desde la administración tópica, como decíamos, cuál era el inicio de la anestesia tópica en conjuntiva, con el uso de cocaína, que podemos utilizar anestésicos locales a nivel de la conjuntiva y absorberse en esta área y tener un área delimitada, en este caso la anestesia de superficie a nivel de la conjuntiva, y ahí va e inicia nuestra anestesia a nivel, ese es el inicio de una anestesia del globo ocular. Ahora, nosotros podemos hacer una anestesia cuando nos queremos bloquear
las características propias del ojo y podemos hacer un bloqueo retrovulvar o perivulvar que permitan hacer procedimientos anestésicos o anestesia infiltrativa como lo que utilizan los odontólogos para poder hacer las diferentes extracciones, ¿no? Donde nosotros vamos a ir a bloquear terminaciones nerviosas o van a utilizar anestésicos locales para las terminaciones nerviosas. O finalmente la utilización, como la imagen muestra acá, de anestésicos tópicos a nivel de las mucosas. Podemos utilizar anestésico tópico en la mucosa oral que capta muy bien, por ejemplo, y se utiliza para algunas áreas muy cruentas, muy dolorosas, desde la utilización odontológica específica hasta la utilización, como aquí dice el anestesín, que es la lidocaína más prilocaína en crema, que esta nos va a permitir anestesiar específicamente piel. ¿Cómo se utiliza? Como la administración de una crema a nivel de superficie que justo cubierto de un área, de un área cubierta, de un área plástica, o sea, cubierto con un tegader, vamos a lograr calor local y ese calor local y esa vasodilatación regional va a hacer que se absorba y por lo tanto este anestesia nos permite, por ejemplo, la utilización para tomas de muestras no dolorosas, para canalizaciones venosas no dolorosas o la administración romboidal en diferentes superficies para que ustedes puedan hacer, supongamos que tenemos este orificio o esta área cruenta que tenemos que suturar y nosotros tenemos que hacer el uso romboidal de las infiltraciones para poder cubrir el área de quirúrgica que nosotros vamos a tener. ¿Cuándo van a utilizar? Cuando ustedes intervienen directamente en la anestesia, en todas estas, ¿no? Pueden hacer de repente la más específica para los oftalmólogos resulta la anestesia ocular o a nivel de la conjuntiva o un retro o perivulvar. Sin embargo, ustedes pueden participar de la infiltrativa, de la utilización de anestésicos locales para poder hacer una toma de muestra o la utilización tópica de un anestésico local en mucosas, por ejemplo, que van bien para poder resolver algunos problemas de urgencia con un paciente. Nosotros, como les hablaba, nosotros vamos a tener también imágenes como estas en las que permiten hacer un bloqueo regional ecoguiado a través de agujas específicas donde nosotros vamos a llegar a identificar con una imagen sonográfica todas las diversas áreas, los troncos nerviosos o las raíces nerviosas para poder hacer la instalación de un anestésico local, como ven aquí en la imagen. Esta imagen celestita de la aguja que hace que entre las diferentes estructuras o los fascículos nerviosos nosotros hagamos la administración de un determinado fármaco con el fin de lograr un bloqueo regional con un paciente, ¿no? Entonces, esto nos permite hacer nosotros, esta es una imagen característica de un bloqueo a nivel supraclavicular o escalénico que también podríamos hacer para la administración o el bloqueo de un área específica con el paciente, ¿no? Esto nos permite identificar específicamente con ultrasonido, miren los troncos superior, medio, inferior, que podrían identificarse en un bloqueo regional, un costoclavicular o ya sea un bloqueo de supraclavicular con un paciente, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer bloqueos en miembro superior o podemos hacer en miembro inferior. Es importante hablar de toxicidad, ¿no? Y hablar de la lista de verificación para el tratamiento de la toxicidad sistémica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo nunca me tengo que pasar de los límites permitidos para el uso de anestésicos locales. No olvidarnos de que pueden haber frecuentemente reacciones alérgicas al metabolito paraminobenzoico con reacciones cruzadas con las sulfonamidas o los diuréticos tiazídicos tipo éster y que las amidas, su conservante, el metilparabeno, es el que más frecuentemente nos va a dar de tipo las reacciones alérgicas. Ahora, la toxicidad está dada por la inyección intravascular o la administración de anestésicos locales en dosis más elevadas de las que corresponde para el paciente. Por eso, para evitar
inyección intravascular que nos permita lo que pueda ocasionar una toxicidad por anestésico local, ¿qué se recomienda? Siempre aspirar antes de cada inyección, antes de inyectar un anestésico local, aspirar y comprobar de que no estemos en vaso. Utilizar soluciones que contengan adrenalina para la dosis de prueba. ¿Qué significa? Que si yo estoy en un intravascular, probablemente la primera repercusión clínica que tengamos sea una taquicardia por el vasoconstrictor. Algunas literaturas recomiendan su utilización. La utilización de pequeños volúmenes crecientes al establecer el bloqueo, que significa que nosotros vayamos a utilizar dosis muy pequeñas y pausadas para que nosotros no tengamos un efecto de toxicidad ántica. Y utilización de técnicas adecuadas de bloqueo regional para que nosotros podamos asegurar que tengamos el mínimo de posibilidad de toxicidad por anestésico local. O sea, con esto ustedes saben que pueden tener efectos colaterales desde una reacción alérgica por los metabolitos que puedan utilizarse hasta una toxicidad mediada por anestésicos locales. Entonces, ¿qué diste la Sociedad Americana de Anestesia Regional y de Medicina del Dolor? Proponen una lista de verificación para el tratamiento de toxicidad sistémica por anestésico local. Y esto dice, el tratamiento farmacológico de la toxicidad por anestésico local es diferente de otras situaciones de paro cardíaco y puede llevarnos a un paro cardíaco, ¿no? Siempre buscar ayuda en caso de toxicidad. El enfoque inicial está basado en el manejo de vía aérea. Si se dan cuenta, la vía aérea interviene en todos los procedimientos dentro de los que interviene un médico en general. Evitar el uso de propofol porque nosotros probablemente con una toxicidad por anestésico local, lo primero que tengan es crisis convulsiva y lo que se prefiere utilizar siempre es una benzodiazepina para abolir las convulsiones con un paciente. Siempre alertar al equipo cercano para una probable reanimación cardiopulmonar por un paro, manejo de las arritmias cardíacas, no olvidarnos lo que los dije, más cardiotóxico la bupivacaína y más neurotóxico la lidocaína. Evitar siempre la vasopresinina o bloqueadores de los canales de calcio o betas bloqueantes o para aquellos casos, reducir la dosis individual de epinefrina a menos de 1 microgramo por kilogramo de peso. Se puede utilizar en casos de toxicidad emulsiones lipídicas en bolo de 1.5 mililitros por kilogramo. Estas emulsiones lipídicas vienen generalmente al 20%. Y se debe mantener a lo largo cuando ya uno evidencie los datos de intoxicación por anestésico local. Y mantener probablemente la infusión continua de los mismos. Entonces, si se dan cuenta, el uso no solamente de anestésicos locales se limita a la utilización o a la infiltración de un anestésico local, sino que tenemos que verificar qué tipo de fármaco vamos a elegir, cuál es el área que voy a anestesiar y cuáles son las características de este anestésico local para yo poder utilizar desde una vía tópica como el anestesín hasta la realización de un bloqueo peridural o bloqueo espinal, que ya son anestesias del neuroeje o simplemente la infiltración de un área específica a bloquear para la realización de un procedimiento quirúrgico. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico que ustedes intervienen? En la curación de heridas o en la sutura de heridas donde ustedes van a participar con esto. Entonces, no olvidarse la dosis tóxica, que un anestésico local puede traer efectos colaterales y adversos con un determinado paciente, ¿no? La literatura también de apoyo para está dentro del libro que se les ha dado para apoyo para la cátedra, ¿no? Entonces, eso sería todo y vamos a concluir con el tema.